¿Cómo están? Vamos a trabajar en el día de hoy algunas incidencias de la revolución, pero teniendo en cuenta básicamente nuestra actualidad. Es decir, hay algunas situaciones en algunos momentos históricos, algunos eventos que suceden a lo largo de la historia que de pronto de ellos solo nos queda el recuerdo. Pero con esta revolución, con las dos revoluciones que le llamamos las revoluciones burguesas, a la revolución industrial y la revolución francesa, ocurrió otra situación, y es que ambas nos dejaron, digamos, algunos legados que todavía perduran. Es decir, se hicieron importantes las revoluciones no solo por lo que lograron en el momento, sino por su trascendencia y su influencia, su incidencia directa en la vida de la época moderna y contemporánea. Cuando estamos hablando de esa incidencia de la revolución, tenemos que hablar en un momento de la libertad económica, es decir, de la incidencia de la revolución industrial y la revolución francesa en la parte económica de los países. Y aquí hay influencia de ambas. Cuando estábamos mirando que la revolución industrial trajo consigo una serie de, digamos, de transformaciones, de inventos, de innovaciones que se utilizaron de manera directa en la producción al interior de las fábricas, estamos diciendo que ese cambio generó, digamos, una transformación, no solo en la producción de los elementos, sino en el precio y en el mercado, ¿cierto? Y eso sumado a las ideas de libertad generadas por la Revolución Francesa, digamos que dieron, digamos, las raíces y el fundamento de un sistema capitalista que encontró en esas ideas de libertad y en esas transformaciones de maquinaria y de medios de producción, digamos, los grandes aliados para que se generara lo que hoy tenemos. En primer lugar, hablar de libertad es decirle, bueno, si usted tiene los elementos, si usted tiene las posibilidades, pues listo, cree su empresa. Usted tiene libertad de hacerlo y tiene libertad de competir con quien además lo puede hacer. Esa libertad de empresa y esa libertad de comercio, que son ideas de la simbiosis y de la unión de la revolución industrial y la revolución francesa, se constituyen en elementos fundamentales de la economía actual a nivel mundial. Entonces hay empresas, todas las empresas se van creciendo, se van constituyendo, crecen, se fortalecen y de alguna manera empiezan a expandirse en la medida de sus posibilidades. ¿De cuáles posibilidades? De la mano de obra, de los medios de producción que es la maquinaria y de las posibilidades de mercadeo. Entonces ahí estamos diciendo, pues si usted tiene las máquinas, si tiene las personas que le trabajan y si tiene con quién comercializar, usted tiene libertad de hacerlo. Y obvio, eso se empezó a ampliar en la medida en que los seres humanos también empezaron a asumir las ideas de libertad. Yo tengo la libertad de trabajar aquí o de trabajar allá, dependiendo mis condiciones, mis posibilidades, pues yo presento hojas de vida. Eso también sumaba a un proceso de cambio importante y que está instaurado en el sistema capitalista. Ahora, la libertad y la apertura de los mercados, no hay límites. Las fronteras no son límites para los mercados. La frontera simplemente, el límite que le ponen al mercado es de pronto un impuesto, y eso que
muchos de esos impuestos y de esos mercados, de esos límites de mercado, han sido vencidos a través de los tratados de libre comercio. Entonces, mire que la palabra libertad no está inserta solamente en las acciones de las personas, no está solo inserta en las acciones individuales, está inserta en los procesos sociales, en los procesos económicos y también en los procesos políticos de todas las nuevas comunidades. El intercambio de la materia prima. Si en este país existen los elementos, si en este país existen los insumos necesarios para la producción en otro país, pues entonces tiene que existir entre ellos la posibilidad de comunicación y de comercialización de esa materia prima que facilita la producción y la comercialización. Entonces, todo este engranaje del sistema capitalista tiene un gran origen y tiene un gran fundamento, no solo en la revolución industrial, sino también en las ideas de libertad de la revolución francesa. Ahora, la igualdad, elemento supremamente importante. ¿Cómo no hablar de la incidencia que trajo la Revolución Francesa en términos de igualdad? Ahora, ¿cuál es la igualdad? Las personas tenemos la posibilidad de ser distintas, es más, por naturaleza lo somos. Somos diferentes en nuestras maneras de ser, en nuestras maneras de actuar, en nuestro color, en nuestra manera de pensar, ¿cierto? En nuestra religión, en nuestras creencias. Pero existen elementos que nos convocan a entender que por encima de las diferencias somos humanos. Y eso que nos convoca a entender que somos humanos es que tenemos los mismos derechos porque tenemos dignidad que hace que todos los humanos sean iguales a los otros. Entonces, en términos de derechos, en términos de humanidad, existe un elemento que se llama igualdad. En términos de derechos y en términos de humanidad existe algo que se llama igualdad y eso lo generan los derechos humanos, la dignidad de las personas, la libertad de las personas para pensar, para actuar, para hablar, para vestirse y la igualdad en el sentido de que independientemente como te vistas, independientemente como pienses y como actúes, debe ser tratado de la misma manera con los, digamos, a los demás. No deben existir barreras para el trato, ni el buen trato debe depender de cuál es tu condición. Y eso está inmerso en los derechos humanos y eso tiene que constituirse, no solo en letra, se tiene que constituir en acciones efectivas de todas las personas. Ojo, nosotros como ciudadanos del común no tenemos que esperar que nadie nos diga que nos va a sancionar porque no hemos tratado al otro como humano. Nosotros tenemos que entender la humanidad del otro a partir de entender que nosotros somos humanos. Entonces, ojo, que eso es uno de los legados y de las incidencias importantes de una revolución que se dio en el siglo XVIII y que hoy, en el siglo XXI, es más vigente que nunca. El tema de la independencia política. Pues si se hablaba de libertad, obviamente había que entender que la libertad no era solo individual, sino de la sociedad y de las naciones. Las naciones tenían que adquirir independencia, por eso la influencia de la Revolución Francesa llegó a las naciones de Latinoamérica y de América, de todo el continente americano y empieza con la independencia de los Estados Unidos. Esas acciones de independencia en los Estados Unidos logran trasladar las ideas de independencia y de autonomía de todas las naciones a nivel latinoamericano. Entonces, la independencia en términos de pensamiento, la autonomía que deben tener los seres humanos, la idea de liberar a un ser humano de otro, que no existan las colonias, que no existan los elementos de esclavitud.
hacen entender que ninguna nación tiene que estar subyugada a otra. De ahí que la Revolución Francesa convocó, provocó, generó y motivó en todas las naciones las ideas de independencia, de nacionalismo, de que cada nación a partir de su independencia lograra constituirse, organizarse, mostrar quién es, cómo quieren vivir. Y ese nacionalismo se logró a través de leyes, de costumbres, de tradiciones, de banderas, de colores. Y todo eso es importante y todavía lo conservamos. Nosotros hablar entonces en términos generales de las incidencias de la revolución, tenemos que entender que esas incidencias no son incidencias del momento. Una cosa son las consecuencias de una revolución que se pueden dar en un momento definido y digamos, se presentan en la comunidad y en la sociedad de ese momento histórico. Pero cuando estamos hablando de unas incidencias, estamos hablando de lo que nos queda y hasta dónde llegan esas ideas para bien o para mal ante una sociedad como la nuestra. Nosotros tendremos que decir que la Revolución Francesa Industrial nos trajeron muchos legados positivos, muchos legados positivos. Hablar de igualdad, hablar de derechos humanos, hablar de autonomía de las naciones, de libertad de las personas, de igualdad y hablar de todos esos elementos que nos constituyen hoy como ciudadanos, como naciones libres, es muy importante. Esos elementos están escritos no solo en los derechos humanos, en la Carta de Derechos Humanos, sino que todas las naciones tienen unas constituciones y ese también es un logro de la Revolución Francesa, que la independencia de las naciones haga que ellas en su interior organicen sus normas y sean las normas de ellos de la manera como van a hacer presentes sus derechos y cómo van a hacer presentes los deberes. Por eso existieron y empezaron a existir las constituciones, porque también era una forma de limitar los poderes de aquellos que se estaban extralimitando. De manera importante tenemos que reconocer que la incidencia política, la incidencia social y la incidencia económica de las revoluciones francesa e industrial son enormes. No se les olvide, derechos humanos, constitución, división de poderes, igualdad entre las personas, nacionalismos, procesos de independencia. Todos esos elementos tenemos que reconocerlos hoy como grandes legados. Que tengan un excelente día.